En esta segunda parte de esta entrevista, de este nuevo Zapucay, estamos nada más y nada menos que, bueno, que con Félix Gómez, alias Panchi, a quien conozco, bueno, por cercanía desde prácticamente toda la vida. ¿Cómo anda, Panchi? ¿Cómo va, Gonzalo? Un gusto. Gracias por invitarme a compartir tu página. Y bueno, ya que está, aprovechar a toda tu audiencia, ¿no? Que cada vez se está haciendo más grande. Sí, la página de Tarragorros 100 años viene creciendo, bueno, mes a mes. Es impresionante. Ya ha pasado los 38, 39 mil seguidores, que es un montón, gente de todo el país que ve, bueno, y ve las fotos tanto de Tarragó como de los Reyes, como de los Grandes, todos los músicos que han pasado por esos conjuntos y los que siguen el estilo hasta el día de hoy, de los autores, de esos compositores. Y el canal de YouTube también, que pasó los 13.000 suscriptores. La verdad que bueno, que agradezco a toda la gente que sí. Y bueno, y vos, con algunas similitudes en el caso del primer entrevistado que tuvimos, de Alcides Vega, pasando por el conjunto de Darío Clavero, también de los Grandes, Así es. También guitarrero y cantor. Así es, la verdad que un gusto compartir con un ex compañero de grupo, ¿no? Pero siempre la amistad que perdura por siempre. Y bueno, así como contaba Alcides, tuvimos la suerte, el gusto de conocernos, ¿no? Clavero, un gran amigo, fue mi escuelita, con él empecé. Y bueno, ahí tuvimos el gusto de conocerlo a Alcides. Y cómo son las cosas hablando, Alcides fue amigo y compañero de trabajo de mi viejo, en la CAP. En la CAP. Mi viejo frigorífico de acá. Exactamente, sí. Y bueno, hablando así, con Alcides le comenté a mi viejo y hablando así, eso se conocían de Clavero también, porque Clavero también en su comienzo trabajó ahí. Y cómo son las cosas, ¿no? Que en la música nos conocimos con Alcides y él era conocido de mi viejo. ¿Y cómo fueron esos primeros inicios en la música de la mano de Darío Clavero? Y la verdad que fue el inicio, ¿no? Y algo lindo porque yo empecé con él, trabajamos juntos en esos años en el frigorífico en Paradín. Y bueno, así empezamos con un compañero que ya no está, ¿no es cierto? Y en el barrio de la Carne trabajamos de noche y me invitó para ir a la casa a guitarrear así, ¿no es cierto? Sábado a la tarde. Y hay un compañero, me dice, que trabaja acá con nosotros. Yo no sabía, lo conocía a Darío de vista y bueno, cuando fuimos allá al rato apareció Darío. Y así empezamos a joder, como quien dice. Yo recién era mi comienzo, mucho no sabía. Y bueno, así Darío, tuvimos una charla y él en ese entonces tocaba, ¿no es cierto?, así en jodas familiares, cumpleaños. Estamos hablando de la década del 90, ¿no? Sí, fue yo en el año, con Clavero empecé más o menos en el año 93, cuando mi hija mayor era recién nacida. Así que ese fue mi comienzo. Gracias a él me metí en el chamamé, digamos. Y después, bueno, tuviste a alguno le toca esa varita que decís, bueno, que te convocaron los Grandes, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste Sí, a los Grandes del chamamé? Sí, la verdad que ese, como hoy hablaba Alcide, que él lo dijo, y yo digo algo parecido, ¿no? Que él dijo, estar con los Grandes como subir a primera, y muy, muy sabias palabras. Yo una vez me acuerdo que don Julio Gutiérrez, en una gira, Julio era muy, digamos, hablaba y hacía, digamos, a ver cómo vos te sentías con ellos. Y un día me dice, íbamos de camino después de Federal a Buenos Aires, y pararon en un surtidor y él me habla así, dice, Gómezito, él me decía así, Gómezito, ¿cómo te sentís vos con lo grande? ¿Qué opinás? No, le digo, yo me siento, para mí un lujo, yo le digo, estar con lo grande es como un trofeo. ¿Quiénes integraban los Grandes en esa época? En esa época fue la segunda etapa que yo entré con ellos. Porque hubo una primera etapa. Sí,
Sí, sí. ¿Y cómo fue que llegaste en la primera etapa? En la primera etapa fue, mirá cómo es, algo muy, digamos, ¿cómo te puedo decir? Un compromiso, porque me buscaron, fue en 2001, Jesús María, del 2001. Y llegué ahí bueno, en ese entonces estaba Jesús con ellos. Y bueno, éramos conocidos porque Jesús es pariente, ¿no es cierto?, de Darío. Y bueno, me conocía así lo que tocábamos, así, y bueno, faltaba, no sé, que en ese entonces no me acuerdo quién era que estaba, y no sé cómo fue el tema. La cuestión que me hablaron una semana antes para ir a Jesús María 2001. Y bueno, fue simplemente un ensayo con Jesús y Pedrito en la casa de Jesús. Tal tema queremos tener que hacer, esto, así, así. Un par de ensayos con ellos y de ahí a Jesús María. Así que vos fuiste a Jesús María, pero todavía no lo conocías personalmente a Julio. No. Ni habías ensayado, nada. No. Ensayamos con Pedrito y Jesús en la casa. Y bueno, los temas, digamos, lo que ellos hacían en ese momento, que era, qué sé yo, el que ¿Quién era... estaba en el contrabajo en ese entonces? Rubén Escalada. Rubén Escalada. O sea que yo a Julio y a Rubén lo he visto allá... Jesús María directamente. Sí, no, en Jesús María no, cuando viaje. En el viaje, sí. En ese entonces íbamos en una trafi, que el chofer era Cachito Maurenzi, al cual también le mando un saludo porque seguramente ve la página. Y íbamos en la trafi y lo encontramos en San Lorenzo, cuando pasaron a buscarlo a Pedro, y anterior a eso lo buscaron a Rubén Escalada. Y así fue, y allá nos encontramos y bueno, un compromiso grande porque era nada más y nada menos que en el Festival de Jesús María. Y vos hoy me decías que a vos te gusta tocar siempre cuando hay mucha gente. Y bueno, ¿cómo fue tocar en Jesús María, donde gente sí, lo que sobra? Sí, vos sabés que esa es una anécdota, porque cuando yo no conocía, bueno, obvio que no, era la primera vez que estaban con unos grosos, ¿no es cierto?, de la huella tarragocera. Y yo cuando estábamos acá en esta zona, no me incentivaba, me costaba tocar cuando había poca gente. Me gustaba cuando... Y bueno, Alcide también debe saber, le habrá pasado lo mismo. Como que no me llamaba, digamos, Dios, no te incentivaba. Y bueno, yo quería que haya gente, digamos, y cuando me fui allá, imagínate, estaban tocando otros grupos y nosotros estábamos atrás, en ese entonces se usaba el viejo telón. Estábamos atrás del telón. El telón marrón que había. Claro. Y yo de atrás estábamos y yo miraba, corría el telón y miraba, era Jesús María en un estadio. Vos miraba atrás del telón y era todo un mundo de gente. Y me pasó al revés, de verdad te pasa, temblaba. Y Jesús se reía, ¿qué pasa, cabecita? A mí Jesús me dice cabecita, un apodo que me puso Darío y así también, ¿no sabes? Y le conté lo que me pasaba, que la verdad tenía miedo, porque a mí me pasaba eso, pero nunca imaginé semejante público. Así que bueno, y él me habló, me animó, Julio también, que hacía poquito, unos minutos que charlamos, que nos conocíamos, ahora cuando viajamos. Y así fue, vos tenés que hacer así, salí a hacer lo tuyo y gracias a Dios fue un éxito, digamos. Disculpa a los guitarreros porque yo no soy muy ducho en el punteo, pero bueno, lo vamos a hacer para el público tarragocero, el chamamacito estos paisanos correntinos, entonces, que suena así. Ahí va prendido la rienda, los paisanos del lugar.
ese noble campesino, ese guapo correntino, orgullo de mi nación, ese guapo correntino, orgullo de mi nación. Va cumplir con su trabajo, vuelve cantando muy bajo, un motivo popular, casi que hace sin pensar que su tarea cumplido, vuelve a galope a su nido, que su amor lo ha de esperar, vuelve a galope a su nido, por su amor lo ha de esperar. Repertorio, bueno, bien de clásicos, ¿o no? Claro, en ese entonces era uno de los temas que lo hacían en todo baile porque era como un clásico que lo grabó, lo cantó don Oscar Río, que era Juan Yacaré, uno de los clásicos que ellos cantaban. Bueno, lo harían con Madrecita, me imagino. Exactamente, sí, ese era bueno, uno de los temas infaltables. Saludo musical. Exactamente, sí. Bueno, después hacía, también creo que se hizo Japotama. Y bueno, y después el burro, que yo nunca lo canté al burro, yo me acuerdo que esa vez lo hicimos, pero yo no lo rebunaba a Gutiérrez, y era una risa, digamos, porque imagínate compartir un tema con un grosso como era don Julio, y gracias a Dios salió, pero yo hacía la parte cantada y en el rebunar lo largaba, Julio. Y después fueron a otros festivales también, ¿no? Sí, y bueno, después de ahí, ese mismo año, conocí Federal, ese hermoso festival, ¿no es cierto?, que tiene Entre Ríos, donde convoca muchos artistas. ¿Y cuál era el recibimiento en la gente? Porque vos que andabas con ellos ahí. No, la verdad que es algo increíble porque lo reciben a ellos, lo esperan como si fuera, obvio que fueron, ¿no es cierto?, integrantes, pero como si fuera que sigue Tarragó con ellos, porque es increíble la devoción de la gente. Claro, exactamente, sí. Y aparte, amistades que han cosechado que lo esperan como si fuera que venía, no sé, Dios, no sé, porque es algo que es inexplicable, digamos. Y nosotros por atrás de ellos... Y eso es algo que ha sembrado Tarragó. Exactamente, sí. Ha sembrado Tarragó esa devoción por los tarragoceros, ¿viste? Por los músicos. Exactamente. Y algo que los músicos, que sus músicos, han encargado de ir llevando ese legado. Exacto. Ellos fueron llevando ese legado de Tarragó, dándole su impronta con sus conjuntos, claro. Pero ellos ese legado lo han mantenido, me parece. Lo mantuvieron siempre, por eso muy bien lo que hicieron, ¿no es cierto? Después que se fuera el rey, ese nombre tan justo que se pusieron los reyes. Y en esa grabación que hicieron, seguimos su huella maestra. Tu huella maestra. La verdad que... Y lo hicieron, fue así, porque siempre siguieron, digamos, la huella del rey. Y en el trato diario, ¿cómo eran Julio, bueno, Pedro? Y eran estrictos. Sí. ¿No? Aparte vos decís, bueno, es la primera categoría, bueno, pero en la primera categoría tiene cosas buenas y también tiene otras cosas donde la exigencia es otra. Claro, sí. Pero bueno, yo creo que no es... O uno por ahí le cuesta porque no estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, a tanto. Pero... ¿A tanto en qué sentido? ¿En los ensayos, por ejemplo? No ¿A la cantidad de baile? Sí, no tanto en el ensayo, porque yo, por ejemplo, gracias a Dios, ya venía de una escuelita, ¿no es cierto?, que hacía todos los temas de Tarragó, y mucho no me costó, y gracias a Dios los temas que hacía, digamos, nunca tuve digamos que no era que me corrigieron tanto, ¿no es cierto?, en ese tema no, pero estricto en los temas que vos cumplí horario, cuando uno andaba con ellos, ¿no es cierto?, como contaba hoy Alcide, que vos tenías que estar bien presentable. ¿Cómo fue lo del pelo? Lo del pelo, Bueno,
En el primer año cuando yo entré con ellos, fue 2001, que después, bueno, por de trabajo también, ¿no es cierto?, tuve que dejar, ahí no era tanto. Cuando entro la segunda parte. ¿Y cómo fue esa segunda etapa? En la segunda etapa me vinieron a buscar y yo creo que habrá sido cuando Alcide dejó, porque más o menos fue cuando ellos estaban grabando, ¿cómo es? Iban a grabar ese CD que Dos Razas, Dos Razas, sí. Donde era el invitado en cantar, era don Gregorio. Y bueno, ahí sí ensayamos 2 o 3 veces en la semana. Y era ensayar. Y ¿cómo es? Bueno, era para ir a grabar nomás, porque el cantor, obvio que era don Gregorio, era el invitado en esa grabación. Y después, cuando ya se hacía la grabación, después tenía que seguir, el cantor que estaba tenía que hacer los temas, ponerle, que grabó Gregorio. Y era un compromiso porque en esa grabación hubo unos cuantos temas cantados por don Gregorio. Y bueno, hay que estar. Y después yo, bueno, tuve un tiempo, no pude estar en la grabación, no pude ir por temas de trabajo y esas cosas. Ni siquiera en la foto, porque don Pedrito me buscó y yo me fui a laburar afuera. En ese entonces andaba trabajando afuera y no pude. Bueno, hoy en día me arrepiento porque hubiera sido un lindo recuerdo. Un lindo recuerdo, una estampa, ¿no es cierto? Una estampa ahí Pero bueno, un lindo recuerdo, por ejemplo, también es, una vez me habías dicho que no tenía fotos de esa época, pero sí, bueno, está el video de ATC. Exactamente, sí. Mirá. Esa presentación en Folclorísimo. Exactamente, sí. Bueno, eso fue todo ahí en esos meses, digamos. Eso ya es de la segunda etapa. En la segunda etapa, sí. En ese tiempo hubo festivales como Bragado, un lindo festival, Chacabuco. Bueno, después fuimos en Victoria. Ese año también fuimos en Federal. Y de ahí de ese mismo sábado que fuimos a Federal, enganchamos una gira en Buenos Aires. Una gira larga, digamos, donde hay 2 anécdotas lindas ahí en ese viaje. Y bueno, vos me hablabas del tema de... ¿Cuáles son las 2 anécdotas lindas? Bueno, primero te contesto lo del pelo. Lo del pelo, sí. Que bueno, ya me habían contado que había un integrante antes que, bueno, tenía el pelo así, que lo querían hacer corto. Y en ese entonces yo tenía el pelo medio, no largo, pero... Era más o menos como la selección de Pasarela, que no quería que estén con los pelos largos. Claro, algo así. Y bueno, y era medio complicado porque ellos seguían la línea, digamos, de Tarragó y no querían así esas cosas. Nada de barba, nada de... No, nada. Y bueno, ¿cómo es? Me habían dicho que a ellos no les gustaba, pero de buena manera me lo dijeron, que si me podía cortar el pelo, y yo le dije justo en ese tiempo, fue una promesa. Y le comenté y bueno, me entendieron, pero no les gustaban esas cosas. Así ¿Y qué tan largo tenías el pelo? No era tanto, era ponerle, me llegaba acá al hombro. Está en la grabación. En la grabación esa de, ¿cómo es? Que grabamos en la vieja TC. Está ahí como tenía el pelo, no era, digamos, como tenía tanto, digamos, me llegaba al hombro, pero no, a ellos no les gustaba. Así que así fue, lo entendieron. Y bueno, te comentaba, ese año fuimos a Federal, tocamos y casi siempre Federal es temporada de lluvia. Y ahí está digamos, el escenario, está el campo donde dejan los autos, todo eso. Y Pedro andaba con su Falcon y su trailer, su carrito. Y así era la gira. Claro, así era. Y bueno, cuando salimos salimos todos vestidos, digamos, con ropa blanca andamos. Y nos habían llevado otro equipo, digamos. Y se quedó el Falcon a empujar a todos los integrantes. Imagínate, con la ropa blanca, patinaba el Falcon, todo salpicado. Quedamos, pero parecíamos dálmatas con la ropa blanca. Y bueno, de ahí salimos y nos fuimos. Pasó Pedro por la casa de la hermana, me acuerdo. La hermana,
gente muy buena, bueno, nos lavó la ropa, pasó por el secador, los planchó y seguimos gira. Y bueno, esa gira era como que fue media trabada. Cuando fuimos, pasamos Zárate, de aquellos lados, se rompe el elástico del tráiler. Que José en su charla también contó, pero él no se acordaba que otra cosa, dijo, pero era eso. El otro día yo les acordé y nos reíamos los dos. Y bueno. Porque ahí ya estaba José. Ahí estaba José, sí. Ya en la segunda etapa. En la segunda etapa estaba Josecito, sí. Y bueno, y tuvimos que achicar como el vehículo, porque el tráiler era imposible seguir porque se cortaron los elásticos o algo así. Así que bueno. ¿Y dónde dejaron el tráiler? Eso fue, creo que más o menos en la zona de Campana, por ahí quedó eso. En un surtidor que ya lo conocían a eso porque lo trataban como amigo, digamos. Y dejaron ahí. Y bueno, ahí me hizo acordar que se volvía a lo que era antes, que yo escucho la historia que cuando viajaban con los reyes en el Falcon de Río, se puso el contrabajo arriba del Falcon y todos los instrumentos adentro, íbamos así, con los bolsos al lado. Porque uno se imagina la vida del músico y bueno, también tiene sus cosas, la gira, como decía, una gira media trabada, te quedás con el auto, tenés que empujar, se rompe el tráiler. Sí, la verdad que es sacrificado por ahí, uno dice, bueno, hoy en día pasa distinto, ¿no? Porque ya los grupos tienen su tráfico, esas cosas. Antes era luchar con el vehículo que tenían. Y adelantaron porque Pedrito tenía su tráiler, que antes no era así. Antes viste que siempre se usó los Falcon y viajaban los Reyes así con el contrabajo arriba. Yo me acuerdo que escuché historia que Tarragó tenía no sé qué auto, era un Faila, no me acuerdo qué, era también así esos autos grandes, digamos, que iba todo en ese auto, digamos. Y viajaban, porque ellos recorrieron todo el país, digamos, otro país. Y siempre Julio me decía el tema del sombrero. Siempre el sombrero tenía que estar. Sí, la ropa para ellos era lo esencial. Y bueno, eso es una de las cosas que a ellos lo identifican, ¿no es cierto? ¿Y cómo fue encontrarlo a Julio? Le decimos a la gente, bueno, que Julio actualmente está viviendo, bueno, donde vivió siempre, en San Lorenzo, y fuimos con Félix, no sé cuándo habremos ido, el año pasado, en algún momento del año pasado, sí, o del anterior. Creo, sí, hace ya casi 2 años, sí. Claro, y bueno, y lo llevé a Félix para que se reencuentre con Julio, que no se veían hace muchísimos años, desde que Félix había dejado de tocar en el conjunto. Y bueno, ¿cómo fue reencontrarte con Julio? Y la verdad que fue algo lindo porque Julio para mí es un maestro, siempre me trató como un grande más, siempre me elogió y siempre, digamos, sirvió lo mío, ¿no es cierto? Y siempre me lo demostró. Éramos uno más de los grandes. Y verlo así, me alegró verlo, digamos, después de tantos años, porque yo salí eso fue 2006 que yo dejé de verlo, digamos. A Pedrito por ahí lo he visto un par de veces, acá, ¿no es cierto? Porque él era de acá. Lo he cruzado, charlamos, pero con Julio... ¿Perdiste contacto? Perdí, exactamente, sí. Y gracias a vos, bueno, que te agradezco, pude localizarlo nuevo y bueno. Fue lindo volver a verlo, pero a la vez fue triste verlo en el estado que está, ¿no es cierto? Lo que le tocó, lo que está viviendo, porque es el único leyenda, pues yo le digo así, porque la leyenda de los que quedan, ¿no es cierto? Que fueron compañeros de Tarragó, de los Reyes, y hoy verlo así, la verdad que duele porque es un excelente músico y persona, porque conmigo fue siempre un ser maravilloso. Sí, está atravesando, bueno, para quienes no saben, desde hace algún tiempo, bueno, problemas serios de salud, por ahí que le afectan la movilidad, por ahí el habla también, y bueno, él se emocionó mucho cuando te vio. Sí, la verdad que sí.
A mí me sorprendió porque, digamos, siempre tuvimos buena, digamos, ¿cómo te puedo decir? Siempre me trató bien, nos tratamos bien y después cuando me vio me hizo sentir como que yo fui alguien para él, digamos, como que nos extrañamos, como que era un hermano, una cosa así. Y siempre por ahí el trabajo complica, ¿no? Para la música. Bueno, la música también es trabajo, pero bueno, algunos viven de la música y otros, bueno, tienen otros trabajos y por ahí se va complicando, ¿no? Sí, exactamente, sí. Sí, como decía hoy Alcide, a los dos nos pasó lo mismo, porque dependíamos de nuestro trabajo, más allá que era un excelente conjunto, ¿no es cierto? Que no cualquiera tiene el privilegio de estar, y bueno, nosotros lo tuvimos, pero dependíamos de nuestro trabajo. Digamos, no pudimos seguir por ese motivo, tanto yo como él, porque teníamos trabajo en ese entonces fijo, que por ahí era complicado. Las veces que yo tuve, digamos, tuve permiso, pero no fueron muchos, digamos, que por ahí te lo daban, pero ya ponerle si vos, como a veces pasaba que tenía que viajar un jueves, un miércoles y volver el lunes, martes de la otra semana, ya ahí se complicaba y el trabajo fue el motivo, digamos, por el cual no pudimos seguir con eso. ¿Y cómo era como acordeonista Pedro Cáceres? Nah. Palabra mayor. Yo lo observaba, tuve la suerte de verlo, ¿no es cierto?, y tocar con él, y lo que tocaba parecía, no sé, como que, no sé, cómo sacaba tan hermosas melodías y vos lo mirabas y era sencillito para tocar. Le sacaba melodías, acordeón, que la verdad que era un lujo escucharlo. Imagínate para los que tuvimos el privilegio de cantar para ellos y que él acompañe. Y después, bueno, vos tuviste un paso por los paisanos de Suncho Corral, ¿o no? Sí. Después Bueno, también por los Cumpa, un grupo bueno con Cumpa, Piti Maidana, sí. que llegaron a grabar también. Sí, exactamente, pero bueno, era, viste, acá, digamos, cosas Más locales, claro. Exactamente, sí. Pero bueno, buenos músicos, ¿no es cierto? Buenos músicos locales, el cual tuve la suerte de compartir. Con los paisanos Suncho, por ejemplo, ¿no es cierto? Ellos son estilo santiagueño, pero, Claro. pero bueno, fue una experiencia, ¿no es cierto? También de tocar con eso. otro estilo. Exactamente, sí, exactamente. ¿Y qué recuerdos, bueno, te quedan de los grandes? De hoy cuando te ves ahí en el video ese de ATC. Y bueno, ese ¿no es cierto?, es mi trofeo, mi recuerdo hermoso, porque lo tengo como si fuera que fue ayer. O bueno, vos dijiste una vez que cuando yo te nombré en la página, que nombré a varios integrantes de los grandes, dijiste, bueno, la primera vez que me nombran. Sí, la verdad que sí, porque nunca, digamos, en ningún lado me nombraron. Obvio que no tuve mucho, no tuve la suerte de estar en una grabación, y la verdad que cuando vi tu página y estaba ahí mi nombre, la verdad que fue algo lindo, digamos, porque alguien se acordó de mí. Adiós, Colonia, Florencia, Guillermina y el Tabor. Adiós, gente Morado, Rogelio, Lavazón. Adiós, Luisito, Bento, Millán y Cartagal. Adiós, Ingenio, la costa de la zona forestal. Adiós, Capaca de playa, perdonache, despedida. Usted sabe que una moza se fue llevando mi vida. De lo que van los campos y tritones, el malezar, se alguna playa en el monte, hasta me quiero llorar.
la Cruz Francisco López, que milagro guaraní. Opaitemache esperanza, Ocaniche linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa. Dejé que pasaran años, dejé que pasara tiempo, a lo que Francisco Aranda haré con presentimiento. Así para siempre a Dios, que yo del que me ha querido, y aquel que me tuvo antojo, que no me echa el olvido. Qué bueno, te agradezco este tiempo, este espacio y como último mensaje por ahí, para alguien que está arrancando en la música, en la guitarra, ¿qué consejo le darías o qué consejo le darías para quien está arrancando el camino de la música? Por ahí desde tu experiencia, desde, bueno, que tuviste una familia detrás, que bueno, que había que también darle de comer, que el laburo no se podía dejar. Para alguien que está arrancando, bueno, ¿qué consejo le das? Y la verdad que la música es algo maravilloso, ¿no es cierto? Al que tiene la suerte de poder hacerlo. Es como un don que Dios le da, más allá que uno lo hace más profesional y eso. Y la verdad que el que está empezando, que siga porque vemos cada vez, ¿no es cierto? Hoy en día está mucho la tecnología, ¿no es cierto? Que antes nosotros no lo teníamos eso. Por ejemplo, este video que yo tengo, que es mi recuerdo, lo subieron y lo recuperé. Y digamos, antes no había como ahora que vos podés sacar fotos, esas cosas, ¿no es cierto? Hoy en día vos podés grabar, tener un conjuntito, grabar y subir, por ahí es una ventaja eso. Así que hoy en día los pibes tienen, ¿no es cierto?, un privilegio de hacer. Y así que bueno, el que le gusta que lo haga, porque la verdad que yo la música, compré mi primer guitarra a los 12 años, digamos, con mi sacrificio, porque en casa nadie fue músico, digamos, mis viejos tenían parientes, pero yo nunca tuve, digamos, o sea que solo fui yo. Había un hombre ahí en el barrio que hacía guitarra, un chileno, me acuerdo, y así empecé como para joder, y bueno, se fueron dando las cosas, y bueno, tuve la suerte de esa joda, haber estado con eso que bien le queda el nombre de los grandes del chamamé. Y a veces lo último, a veces uno pasa diferentes momentos y no frena para decir, bueno, acá vamos a sacarnos una foto, acá algo. Y una vez habíamos hecho, le cuento para la gente, un almuerzo con una vecinal, que yo era presidente de la vecinal, Panchi fue a tocar con los cumpas, y dijiste, me voy a sacar una foto con mis viejos así vestido de gaucho, que es la primera vez que tengo una foto con ellos vestido de gaucho. Es importante eso, ¿no? En algún momento frenar y decir, che, hace 20 años que toco y no tengo una foto con mis viejos vestido de gaucho. Es verdad, es verdad. Me acuerdo de eso, que lo habías puesto en tu estado de WhatsApp o en tu Facebook. Y bueno, esa es verdad lo que decís. Años de tocar la música, de siempre vestido de gaucho. Casi siempre en todos los conjuntos donde integré siempre se usó esa vestimenta. Y yo tengo mi casa atrás, ¿no es cierto? Y mi viejo vivía adelante, y cada vez que pasaba, me iba a tocar, pasaba a saludar a mi viejo. Era una tradición esa del saludo al viejito con los 2 besos, como siempre fue. Y nunca me sacaba una foto, nunca, siempre un abrazo. Mi viejo se emocionaba, se le caían lágrimas del ojo cuando me veía vestido así. Y esa vez que es así, que fue la fiesta que hiciste vos de aniversario de la vecinal, los 40 años me acuerdo, que habíamos armado los cumpas y era un día así de sol lindo, y ahí le dije a mi viejo para sacarme una foto con él y mi viejita. Y esa foto hoy en día es un tesoro para mí, lo tengo en el perfil del Facebook, eso, y lo tengo en mi celu y lo tengo en un montón de lados. Y la única foto que tengo vestido de gaucho con mi viejo, aunque no lo crean, de tantos años que anduve. Qué importante, ¿no? Por ahí, desde un recuerdo, decir, bueno, por ahí algo que se cree cotidiano y decir, che, no, viste, decir,
Nunca me saqué una foto Sí. de gaucho y bueno, siempre por ahí está bueno que existan ese tipo de oportunidades. Y antes de despedirlo a Félix, bueno, recordarle que están subidas las otras entrevistas en el canal de YouTube, en la página de Tarragorros 100 años, las entrevistas a Mario Torres, a Emiliano Cardoso, Rocío Arellano, Simón Merlo, Cachito González, Seferino Gómez, Santiago Torres, Tommy Puntano, Mario Moreira, Pablito Sánchez, los hermanos Meonís, y no sé si me estoy Juliana Salazar, y no sé si no me estoy olvidando de alguien, le pido disculpas, pero ya son un montón de entrevistas que las pueden volver a ver los recortes ahí en YouTube, suscríbanse si todavía no están suscriptos, y bueno, también decirles que por ahí estas entrevistas no están armadas, vienen los entrevistados, no saben lo que le voy a preguntar. Yo tampoco sé lo que les voy a preguntar porque vengo así medio crudo a las entrevistas y voy desde mi curiosidad viendo qué les voy a preguntar. Por ahí algunas cosas quedan en el tintero que ellos se olvidan o que yo me olvido también. O por ahí dicen algunos, fulano tocó conmigo y no me nombró. Y bueno, también pasa que el músico cuando está fuera de aire es toda una joda, no una joda, pero una broma, todo distendido, pero cuando se prende la luz de la cámara entran en tensión y se ponen, y se olvidan por ahí, y bueno, también pasa que por ahí no es adrede, sino que bueno, por ahí pasa que uno se olvida o se pone nervioso y todo eso que se da fuera de cámara, todo eso distendido, bueno, cuando se prende la luz de la cámara uno se pone nervioso y bueno, por ahí suelen omitirse algunos pasos con la música, algunos compañeros que dicen, ¿cómo no me nombró? Bueno, nada es adrede y bueno, todo es entendible en ese marco. Así que Félix, muchas gracias. Bueno, Gonzalo, ya que está, bueno, te robo un segundito más, Sí. Lo nombraste a Cachito, que también un A gran Cachito, amigo. sí, no sé si lo nombré o no lo nombré. Lo nombraste, por eso, sí. justamente que vos estás hablando de esto, que Sí, por ahí sí. uno se olvida y no lo nombré, con él también tuve un paso, ¿no es cierto?, en su conjunto, y también yo cuando toqué con él anduve por afuera y se me complicaba, pero ¿Por fue dónde también, anduviste? trabajando en Entre Ríos anduve en ese tiempo, fue Mirá. más o menos 2010, y por ahí venía yo los viernes de Franco, y tenían baile los sábados, una vez también tocamos, mirá cómo es, yo estaba en Entre Ríos, tuve una gira por Entre Ríos, y me vine, llegamos a ponerle las 1, 2 de la mañana, y ya preparaba mi bolsito y a las 4:30, 5 me buscaba y de nuevo para Entre Ríos a trabajar y así. La verdad que con Cachito también un gran músico y persona que tuve la suerte de integrar y bueno, en una gira también tuve la suerte de conocerlo personalmente al Toti Aguilar. Andaba en ese entonces girando ahí con Cachito. Sí, una gira con ellos y en ese entonces también andaba con él el Mauri integrando con él, fuimos a la casa. Y bueno, en unos ensayos, también en la casa de Cachito también estuvo don Gregorio, me acuerdo. Que hay en un video que me parece que vos estás, que está Cañete, ¿o no? Exactamente, sí. Un video que no sé si toca el tirabuzón Sí. o alguno de esos temas. Creo que Así fue en vos la en esa casa de época él. integrabas con Cachito. Sí, sí. Ahora recordé. Pues sí. Y bueno, un día Que también... lo acompañan ahí a... Sí. Ujú. Y bueno, ¿Cómo fue haberlo conocido a Cañete? Yo no tuve mucho contacto, digamos, pero las veces que estuve con él, digamos, que no fueron muchas, la verdad que es algo hermoso. Lo he visto muchas veces en el tiempo de Guajojó, que siempre estaba él ahí, cuando Cachito y Tati eran gurises, ¿no es cierto? Un chico que él siempre lo acompañaba y imagínate lo que es estar ahí, tenerlo al lado a semejante músico. La verdad que algo increíble, ¿no es cierto? La verdad que es una satisfacción grande para un músico tenerlo a nuestros ídolos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Así que, gracias por el tiempo. Bueno, Gonzalo. Será hasta la próxima. Gracias, al contrario, los agradecidos somos nosotros y ojalá que haya mucha gente como vos que hacen estas cosas, ¿no es cierto? Y que esto se difunda y que cada vez sean más tus seguidores y que haya mucho como vos que, ¿no es cierto? Que hagan entrevistas a gente que por ahí está en el olvido, digamos, en el sentido de que por ahí ya no
Y esto que vos haces es lindo para que la gente lo recuerde, y la verdad que te felicito, y ojalá que tu página, tus seguidores de cabecera sean más. La verdad que Y te felicito. y que los músicos se animen. Porque hay músicos que Exactamente. no se animan, porque tienen vergüenza, Sí. que se animen. Me animé yo, que soy un chingolito. Así que gracias. Bueno, Gonzalo. hasta la próxima. Gracias. Perseguido por la suerte de mi destino intratable, hoy siento que al alejarme del pago de mis quereres, una tristeza me hiere, muy hondo en el corazón, al decirte en mi canción, adiós ciudad de Mercedes. Ojalá pueda muy pronto de nuevo volverte a ver y para siempre tener la dicha de tus placeres. Pero si el destino quiere que sufra como varón, te digo de corazón, adiós ciudad de Mercedes. Mi último pensamiento te dedico a la partida con la que jamás sentí